Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La relación entre fe y obras para muchos es conflictiva. Cuando leemos pasajes como Santiago 2, el asunto se complica aún más. ¿Se contradicen Santiago y Pablo? ¿Somos justificados solo por la fe? ¿O por fe más obras? Nuevamente, acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Contexto, aquí Entre Semana. Gracias por escuchar una semana más, Entre Semana con nosotros. Estamos viendo Contexto, ya hemos estado varias semanas desde el año pasado. Desde el año pasado hemos estado hablando acerca de Contexto, pasamos por Navidad, ahora en enero, hablando acerca de este mismo tema. Y ha sido interesante ver cómo es que uno casi empieza a dudar acerca de cada versículo, ¿no? Cada vez que hay un versículo nuevo que uno está leyendo, dice, ¿cuál será el contexto alrededor de esto? Entra en pánico y dice, no, ahora ya no puedo leer la Biblia. No se trata de eso, sino se trata de ser cada vez, tener mejor paladar, ¿no? Y claro que hay un lugar para ese versículo que a lo mejor leí en mi devocional y que me animó para el día, pero de ahí a usarlo y como dijiste tú, que tengan una vida independiente, ese es el peligro, ¿no? Sí. Y creo que el estudiar el contexto, no solamente, a veces, sí, desafortunadamente, a veces te tira abajo un versículo favorito porque lo usabas fuera de contexto, pero creo que también te puede dar la confianza para entrar a versículos que parecen decir una cosa que te incomoda. Ajá. Y dices, uy, no me gusta este versículo, claro, porque suena como algo que va en contra de lo que realmente creo. Y al estudiar el contexto se va resolviendo y uno puede entrar a ese versículo, a ese concepto que se está estudiando con mayor tranquilidad. No, uno no tiene que sentir como que, no, este versículo lo vamos a saltar, claro, porque va diciendo cosas raras. A veces pasa los pastores que hacen series de algún libro y como que de repente, se saltaron justo ese capítulo, claro, porque tiene todos esos versículos que son medios controversiales o que a veces dan la idea o comunican una idea como que aparentemente, como que si estuviese en contradicción con otros pasajes, ¿no? Sí. Hemos visto distintos tipos de contexto, ¿no? Hemos visto en el mismo capítulo, versículos antes, versículos después, en el libro completo. En el episodio anterior pudimos ver todo el contexto histórico, ¿no? Para interpretar ahí lo que es Apocalipsis capítulo 3:20, pero el pasaje que queremos analizar hoy hay que ir a otros libros, ¿no? Parecido a lo que hicimos en Navidad. ¿Te acuerdas que de Mateo nos fuimos a Isaías? Ajá. Pero en este caso el pasaje que queremos analizar es Santiago capítulo 2, ¿no? Y te lo leo así, como dijiste tú, esos versículos que uno lee y como que, ¿what? ¿Qué dice ahí? Capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos, estoy leyendo versión Reina Valera, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, solamente teniendo ese versículo, dice, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, ¿cómo se responde eso? Sí. Sí, no. Esa es una pregunta retórica. Hay que partir de esa base. Esas preguntas como, ¿acaso este no es entre semana? Y sí, obvio. O sea, las preguntas retóricas tienen una respuesta, ¿ok? Implícita. Y la ley es así. Si la pregunta retórica está planteada de forma negativa, se responde de forma positiva. Si está planteada de forma positiva, se responde de forma negativa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y no. Obviamente que no lo vamos a hacer, Romanos capítulo 6. Bueno, acá está diciendo, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es una sola. No. No. Entonces, ¿qué pasa? Eso suena extraño. Y de hecho hay algunas personas que leen la Biblia y usan este pasaje para justificar una salvación basada en obras, porque dice, ¿ves? Ahí está, bueno, clarito como el agua. Fíjate, si leemos más versículos, dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y después dice, verso 20, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y termina diciendo versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Pum! Punto final. ¿Qué hacemos? Todo esto de justificación por la fe que nos enseñaron y que nos dijeron se vino abajo. Se vino abajo. No, nunca estudiamos Santiago. Y bueno, muchos apologistas católicos toman este pasaje para decir, ¿ves?
que hay un lugar para la justificación por las obras. Y anda a responderles. Sí. Sí, porque si tú mires, si tú lees el contexto de ese pasaje, el contexto inmediato, parece hasta terminar afirmando la salvación por obras. Y sí. Bueno, uno de las personas más citadas en ciertos círculos, ¿no? Lutero, dijo cosas de Santiago que son medias incómodas. Él dijo que hay que sacarla, literalmente, del Nuevo Testamento, que era una carta llena de paja, ¿no? Porque, claro, Lutero lee Gálatas y lee Romanos y dice, no, en el contexto en el que estaba, donde le vendían la salvación, ¿no? A través de las indulgencias, él entendió la verdad de la justificación por la fe. Entonces se volvió loco. Y claro, lees Romanos capítulo 4 y en Romanos capítulo 4 lo que está hablando es que el hombre es justificado no por las obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero después llega Santiago y dice, pero acá está diciendo esto. Entonces la solución para él fue, hay que eliminar Santiago del Nuevo Testamento. Obviamente esa no es la solución, pero eso demuestra que sí genera conflictos este pasaje, ¿no? Sí, sí. ¿Y será que hay algo con la palabra fe que un autor lo usa en cierto contexto para significar una cosa y después otro autor lo quiere usar en otro contexto para llegar a otra conclusión? Pero los dos, o sea, si sentaras a Santiago y el apóstol Pablo en un cuarto y hablaran, no es que terminaran, no terminarían las piñas. No, para nada. O sea, peleados no terminarían, ¿no? Bueno, puede ser ese el caso. Ahora, a ver, dejemos claro lo que piensa Pablo. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 4, ¿no? Leo acá, él habla de Abraham, que si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es una cita de Génesis capítulo 15, verso 6. Estoy leyendo Romanos 4, 3. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No tenemos tiempo de analizar todos Romanos, pero ahí en el capítulo 4 de Romanos él dice, mira, ¿tú quieres pensar que la justificación es por la ley? Fíjate, Abraham vivió antes de la ley y fue justificado por la fe. David fue un pecador, fue justificado por la fe. O sea, no tiene que ver con las obras, sino con la fe. Okay. Entendemos la posición de Pablo. Pero llegamos a Santiago y lo que vemos es como que hay una aparente contradicción. Bueno, hay un principio hermenéutico básico que se usa mucho. Donde tú veas una aparente contradicción, busca la perfecta complementación de estos textos, ¿no? Podemos analizar un poquito Santiago 2, usando el concepto de contexto. Interesante, no lo hemos hablado, lo queremos hablar en el último episodio de esta serie que queremos tener. Ayuda siempre leer otras traducciones, ¿no? Cuando hay una duda, uno dice, oye, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Estudiar hebreo, griego, aprenderme todos los libros de historia? Y no, porque nadie lo ha hecho en la vida de memoria, o sea, nadie tiene todo el conocimiento, ¿ok? Pero ayuda mucho leer otra traducción. Mira cómo traduce la NBI el capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ya no es la pregunta como la otra, ¿podrá la fe salvarle? Sino está diciendo, ¿de qué sirve alegar que uno tiene? O sea, está planteando un escenario que está diciendo, hay personas, tenemos que ir ahora un poquito al escenario de Santiago, de la carta de Santiago, ¿no? Que alegan que tienen fe, o sea, que están diciendo que tienen fe, pero es una fe que no muestra obras. ¿Podrá esa clase de fe? O sea, ¿qué clase de fe? La fe que no muestra obras. Claro. ¿Podrá esa clase de fe salvarlo? Y ahí la pregunta retórica sí tiene más sentido. Pero esa clase de fe no salva a nadie, porque dice una cosa, pero no demuestra. Claro. Bueno, no resulta en acción. Ajá, o sea, porque al final, a ver, tú no puedes ver mi fe, yo tampoco puedo ver tu fe, no podemos ver la fe de las personas. Hay algunos que creen tener vista láser al corazón y determinan quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Bueno, claro. Pero y ahí es donde entra el versículo 18. Ajá. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como una discusión implícita, ¿no? O sea, es como que hay dos personas discutiendo. Oye, tú dices, fíjate, tú tienes fe, yo tengo obras. Todo el libro de Santiago es un contraste entre creyentes que están haciendo bien las cosas y otros que no.
Por ejemplo, en el capítulo 1, viene diciendo, oye, bienaventurado cuando estés en pruebas, tú con fe soporta la prueba, pero después llega al versículo 13 y dice, pero cuando seas tentado, tú no le eches la culpa a Dios. Claro, habían algunos en situación de pobreza que decían, bueno, soy pobre, no me queda otra que robar. Y si Dios me pone la ocasión, Dios lo hizo. Y Santiago tiene que decir, oye, Dios no hace esas cosas, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿ves? Y todo el libro de Santiago es un contraste entre un creyente que está tratando de hacer las cosas a la manera de Dios y otro que dice una cosa, pero hace otra. Sí, y incluso el comienzo del capítulo 2 tiene que ver con eso. O sea, habla acerca de no mostrar parcialidad con algunos y no tratar a las personas diferentes. Y después, o sea, habla acerca de esta dualidad, ¿no? Y dice, no, o sea, así no funciona. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendieron un punto, se hace culpable de todos. Claro. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces está lo que dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces está hablando acerca de este tema, de que hay un montón de cosas que uno no puede vivir sin el otro. O sea, si tienes la clase de fe que salva, esa fe va a resultar en acción. Claro, y perdón, y Pablo habla de eso. Y es donde ya vemos que no hay contradicción. Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues en don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí. O sea, Pablo nunca habla en contra de las obras. Pablo lo que dice es que la justificación no es por obras. Sin embargo, la fe que salva es una fe que se expresa en obras. Pero bueno, volvamos ahí al pasaje de Santiago porque hay algo interesante aquí. Fíjate, hay una ilustración que dice, oye, si tu hermano tiene necesidad y tú le dices, oye, está todo bien, id en paz, y no proveo para su necesidad, o sea, ¿qué clase de fe estoy mostrando? ¿Te das cuenta? El contexto que sigue al versículo 14 está hablando de, hey, tu fe tiene que estar acompañada de acciones que sean coherentes, ¿no? Que haya ¿cuál sería la palabra? Una cierta sintonía entre lo que dices creer y lo que haces conforme a esa fe. Sí. ¿No? Ahora llegamos al versículo 18 que tú mencionaste recién, ¿no? De capítulo 2 de Santiago, es como que están discutiendo, ¿no? A ver, yo tengo fe sin obras y tú muéstrame, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Versículo clave, verso 20, pregunta, ¿pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por qué dice hombre vano? Porque claro, el que estaba diciendo que, hey, yo tengo fe, pero demuéstrala. Ah, no, pero yo tengo fe. Pues eres vano. ¿No te das cuenta que no es que sin obras en el sentido de que a la fe necesita obras, sino que la fe va a demostrarse inevitablemente en obras? A veces lo hemos ilustrado en la iglesia pensando en un árbol frutal, en un naranjo. No todos los naranjos dan la misma cantidad de frutos, no todos dan la misma calidad de naranjas, no todos dan la misma cantidad en la misma época, algunos demoran más, algunos demoran menos, pero nunca se ha visto un naranjo dar manzanas, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí Santiago es, oye, tú no puedes decir que tienes fe y que no se exprese esa fe en obras, eres un hombre vano, ¿no? Y verso 21, aquí hay un conflicto que creo que es interesante aplicando los principios de contexto, porque dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Parece ser por obras. O sea, ¿de qué está hablando? Claro. Que fue justificado por las obras. Ahí dice clarito. ¿Y qué hacemos? Bueno, antes de ir a ese pasaje, hay palabras claves que me gustaría, que creo que es bueno que la podamos mencionar. Fíjate, verso 18. Muéstrame y yo te mostraré. ¿Ok? Después, verso 22, dice, ¿no ves? ¿No ves para quién? ¿Para Dios o para el ser humano? Para el ser humano. Para el ser humano. Sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, es un conflicto entre personas. Aquí el conflicto no es Dios. Esas creo que son palabras claves, ¿no? Para interpretar el pasaje. Pero tratemos de responder lo que dijiste, lo que leímos recién del versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac?
Yo leí Romanos 4, que dice, la Escritura dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, ¿no? Verso 6. Y lo que dice acá Santiago está citando Génesis 22. No fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo. ¿Está hablando de dos cosas distintas? ¿Hay contradicción o son dos cosas distintas que se complementan? Yo lo que veo acá es eso. Sí, se está complementando dos cosas y uno es la conclusión lógica de la primera. Ajá. O sea, diríamos, Génesis 15, lo que cita Pablo, es la justificación por fe ante Dios, ¿correcto? Nadie la ve. ¿Viste lo que dijimos recién? Muéstrame, Claro. vosotros veis. Ok, ¿cómo, entre comillas, cómo se ve esa justificación por fe en el caso de Abraham? No se ve en Génesis 15, se ve en Claro. Génesis 22. 22. Cuando donde él va y sacrifica, Dios le manda a sacrificar a Isaac y él hace absolutamente todo para llevar eso a cabo. Y O sea, último momento le para. Claro, lo que está mostrando es que esa fe que dice tener, la demuestra. Como el contexto de Santiago tiene que ver con cómo muestro mi fe, por eso cita Génesis 22 y no cita Génesis 15. Porque está diciendo, vosotros veis. Le llama justificación por obras. ¿Sería muy incorrecto hablar así? ¿Dos caras de la misma moneda? Justificación por fe es lo que Dios ve. Y entre comillas, justificación por obras, usando el lenguaje de Santiago, es ante los hombres lo que ven de mi fe. ¿No? Que era la discusión que había ahí. Muéstrame tu fe, muéstrame la tuya. Claro. Pero tú dices que tienes. Bueno, pero ¿qué ves? ¿No? Y creo que ahí es donde uno empieza a ver la necesidad de no solamente ver contexto en el caso de Santiago, sino ir a Génesis. Pablo también va a Génesis en Romanos, pero ¿por qué van a dos pasajes distintos? Bueno, porque están hablando de dos conceptos que no son contradictorios, sino son complementarios. ¿No? Lo que dijiste tú es esa fe que lleva a su punto, ¿cómo dijiste? Inevitable. O sea, se termina demostrando, pues, sí, ¿no? su conclusión lógica. Su conclusión lógica. Ajá. Sí, sería como una persona decir, no, yo sé cocinar. Ok, ajá, pero nunca he probado un plato tuyo. Claro. No, yo sé cocinar y me encanta cocinar, yo soy chef. Ajá. ¿Cuándo voy a tu casa? Pero nunca cocinas. Entonces, ahora, ¿sabías cocinar antes de cocinar, de preparar ese plato? Sí. Pero ¿cómo se muestra y cuál es la conclusión lógica de tener ese conocimiento? Pues preparando algo. Totalmente. Y eso es lo que me da a mí a conocer y entender qué es lo que tú ya sabías. Entonces, en ese sentido, cuando una persona tiene fe, creo que Pablo lo explica. O sea, cuando crees, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando se muestra, cuando Dios le pone a prueba y Abraham hace absolutamente todo, como un resultado de haber creído. Yo creo que lo aclara esos dos pasajes es Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11 habla acerca de este momento y está hablando acerca de por la fe, pero por la fe Abraham, versículo 17, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que él creyó y le fue contado por justicia en Génesis capítulo 15. Lo que él creyó era de que él iba a tener un hijo ya siendo de edad avanzada. La promesa que se había hecho en Génesis 12, ¿no? Que iba a haber descendencia a través de él. Iba a tener descendencia, de él iba a salir naciones y todo lo demás. Y él creyó. Entonces, cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, lo que fue puesto a prueba era si Dios era capaz de cumplir su promesa. ¿Qué hace una persona que no creyó en capítulo 15 cuando se es enfrentado con una prueba en capítulo 22? No, claro. yo no voy a matarle si tanto me costó. Ahora, olvídalo. Pero él, creyendo las promesas, aquí el escritor de Hebreos dice, versículo 18, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y sí. O sea, lo que estaba diciendo era que la fe de Abraham era tan poderosa que cuando fue enfrentado con una situación como una petición de Dios de sacrificar a su hijo, él dijo, bueno, el constante aquí, la constante es
la promesa de Dios. Eso no cambia. Entonces, si Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo y por medio de mi hijo van a salir naciones, entonces Dios le va a tener que resucitar. No sé, es problema de Dios. Problema de Dios. Entonces, exactamente. Yo creo que esa es la fe que termina siendo, termina resultando en acción. Totalmente. Si Abraham se hubiera rehusado a sacrificar a Isaac, eso hubiera revelado su falta de fe. Y la falta de fe que tuvo en el capítulo 15. Fe siempre implica acción. No es el momento ahora, pero Juan, el Evangelio de Juan, no aparece nunca el concepto fe de forma sustantiva. Es verbal, es creer. Las 90 y tantas veces que aparece, porque implica acción. No es solamente la aceptación intelectual de una confesión. Ese es mi problema con las confesiones de fe. Ok, yo acepto que tengo... No, la fe implica es la persona que cree. No solamente de forma intelectual, aún de forma emocional y volitiva. Entonces actúa conforme a ello. Y al ver eso, yo no puedo tomar Santiago 2 para enseñar algo que no es, por ejemplo, justificación por las obras, pero a lo mejor me pierdo mucho por miedo de decir, como decías tú, esos pasajes que nos saltamos. Aquí vamos a estudiar el libro de Santiago y de repente del capítulo 1 saltamos al 3. Y digo, mágicamente el capítulo 2 desaparece. No, tiene una lección profunda. Claro. Porque claro, ¿qué pasaba con esos creyentes que decían y decían? Es que decir que uno tiene fe es súper sencillo. Sí. Cualquiera lo dice. Lo que está enseñando Santiago es eso. Oye, cualquiera dice que tiene fe. Y la fe, por eso dice, hombre vano, esa fe que tú dices tener, pero no te sirve de nada. Es una fe de la boca para afuera, ¿no? Y por eso después cita a Rahab, ¿no? En el mismo pasaje, en el sentido de que ella actuó, o sea, recibió a los hombres, pero actuó conforme a eso, claro. ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver esa perfecta complementación en la Escritura y que contexto no solamente es estudiar el capítulo, en este caso de Santiago fuimos a Romanos, de Romanos ambos, tanto Pablo como Santiago van a Génesis, a dos pasajes distintos, pero para hablar de la misma cosa, justificación, pero desde dos perspectivas distintas. Una es la perspectiva de Dios, justificación por la fe, pero desde el punto de vista del hombre, esa fe se tiene que mostrar, ¿no? Sí. Y cómo después el libro de Hebreos, otro autor, une ambas cosas. Entonces, eso nos lleva aclarando quizás un poquito o hablando todo lo que hemos dicho de contexto, que no solamente es quedarnos con lo que dice ahí y leer el pasaje, sino a veces hay que hacer relaciones con otros libros, ver en ese contexto y por qué razón lo está citando. Oye, ¿por qué Pablo citó Génesis 15 y Santiago citó Génesis 22? Estaban hablando de dos cosas complementarias. Claro, pero al ser complementarias, al ser dos caras de una misma moneda, uno no estaba hablando de lo que estaba hablando el otro. Claro. Por eso aparentemente hay una contradicción. Pero como lo aclaraste muy bien, al estudiar el contexto, uno puede ver la riqueza de este pasaje del libro de Santiago. Así que bueno. Sí, y termina siendo no dos pasajes que parecen estar peleados, sino enriquecer y un ánimo a personas que tal vez están diciendo que tienen fe, pero cuando realmente se analizan, se dan cuenta que nunca tuvieron esa fe que dicen tener. Porque la fe, en su conclusión lógica, termina en obras, sí. Termina obrando, termina para beneficio de otros, termina realmente actuando como si lo que profesan es verdad. Y qué bueno que lo aclaraste, y quizás bajando algo, como hiciste muy bien de forma práctica, no es que existen distintas clases de fe. O sea, la fe que no se demuestra, amigo, no es fe. No es fe. Perdón, si es fe de la boca para afuera, lo que está diciendo Santiago es que no hay, ¿no? Así es que, bien, bueno. Seguimos aprendiendo de contexto, ¿no? Así que gracias por acompañarnos. Para hoy. Listo, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.